12 individuos se adentran en un bosque ubicado no sabe dónde para competir por $1 millón. Una historia repleta de misterios, desnudos y traiciones. Hoy, en Te lo resumo así nomás, drama total, aventura. Comencemos. La cosa empieza con Jared, el conductor de esta temporada, explicando las reglas y mostrando un poco la isla. Además de él tenemos al señor Jensen, un viejo mafioso con cara de pocos amigos. En la primera escena vemos cómo él llega en el autobús con nuestros personajitos y protagonistas de esta serie. Y ellos son Gret, como la gorda hija de puta que a nadie le cae bien y solo está ahí para cagar a los demás. Fiore, como la enana que al principio todos pensamos que es una niña pero resulta ser una flor de hija de Tom, como el ninja que nunca se le ve la cara y que es el interés amoroso de Jake. Jake, como el interés amoroso de Tom. Monopoly, como Monopoly. Miriam, como la vieja insoportable que al principio todos odian pero al final terminan amando. Ellie, como la piba que al principio todos amaban pero terminaron odiando. Y los demás, que no vale la pena presentar porque se fueron más rápido que tu ex cuando elegiste te amo. Al llegar a la isla, rápidamente se forma una rivalidad entre Tom y Gret, que juran no votarse y llegar a la final. Spoiler, se van a traicionar. Se traicionan tan rápido que Gret lo engaña para eliminar a Dan. Adiós, Dan, siempre te recordaremos por ser el primer eliminado, nunca por tu nombre. Dato de vital importancia. Hay una estatua escondida en la isla que posee la inmunidad para quien la encuentre. Fin del dato de vital importancia. La competencia sigue y Fiore, la villana de la temporada, se carga a un par de personajitos y termina haciendo una alianza con Gret para llegar a la final. ¡Asesino de mierda! Mientras que la rivalidad de Tom y Gret cada vez crece más, cargándose también a Gaby, la alianza de Gret. Datos de vital importancia, parte 2. A lo largo de la serie nos muestran una historia paralela en donde al parecer Jared y el señor Jensen tienen un delito entre manos, pero del cual no sabremos nada hasta el último episodio. Fin del dato de vital importancia. Para esta altura de la competencia, Jake y Tom ya estaban casi en una relación oficializada. Y Ellie era la mejor amiga de Jake. Pero, como cada vez quedaban menos, Gret convence a Ellie para unirse a una alianza con ella y Fiore para que las tres lleguen a la final. Uy, no lo puedo creer. Ellie, con mucho dolor, acepta, así que ella engaña a Jake para pelearse con Tom, rompiendo una bonita relación. O sea, eran pareja, obviamente a la piba la iban a terminar eliminando tarde o temprano. Y con esta relación rota, Gret aprovecha para eliminar a Jake. Cuando Jake estaba a punto de subir al autobús, Tom saca la estatua de la inmunidad y se la regala para seguir en el juego. Lo cual hace que el segundo con más votos sea eliminado. Y ese era Tom. Adiós Tom, que la fuerza te acompañe. Bueno, una historia muy dura. Y ahora Jake estaba recaliente, imagínate, le eliminaron al novio. Y es por eso que le jura venganza a Ellie y promete eliminarla él mismo del juego. Pero Ellie se da cuenta que lo importante es la amistad, por lo cual decide traicionar a Gret y la elimina. Y así Jake vuelve a confiar en Ellie y vuelven a ser amigos. Pero, justo cuando quedaban Fiore, Ellie y ella, Ellie decide llevar a la final a Fiore y vuelve a traicionar a su amigo Jake. Uy, no lo puedo creer. Y Jake estaba recaliente, imagínate. Lo cagó 2 veces. O sea, la peor amiga del mundo. Ah, y también se fue Monopoly, pero es Monopoly. Y así es como llegamos a la final. Ellie versus Fiore. Fiore versus Ellie. En el desafío final, ambas tenían que elegir 2 compañeros para que las acompañen en la competencia. Ellie elige a Gaby y a Gret, y Fiore, por su parte, elige a Jake y a Tom. Y es así como comienza la gran final, y como es una final, y es lo más definitorio de lo definitorio, es final y ultravioleta. Al final de todo, Ellie termina ganando de pedo y se lleva el $1 millón. Pero, justo cuando la piba estaba festejando por el $1 millón, cae la policía con el chef Hatchet, el cocinero oficial y ayudante de Chris McLean, el anfitrión original de Drama Total, diciendo que Jared y el señor Jensen habían secuestrado a Chris McLean y le habían robado el dinero para pagar el premio y financiar todo el programa. Pero cuando intentan agarrar al señor Jensen, se rehúsa a ser arrestado y al final, en una super pelea, termina llevándose el dinero y escapa de la policía. Y nuestros personajitos quedan sin saber qué carajo van a hacer en su vida porque están abandonados en un medio de un bosque. O sea, ¿cómo vuelven? ¿Se vuelven en colectivo? ¿Se vuelven en tren? ¿En avión? Esa es una pregunta que jamás tendrá respuesta. Ok, policía. O tal vez sí, si hay otra temporada.
pero eso aún no lo sabemos. Y eso fue Drama Total Aventura resumido así nomás. ¿Qué onda, gente? Acá el Gonza Ábalos. Nada, antes de terminar tenía un par de cosas que decir. Punto número 1. Yo amo Te lo resumo, así que por favor te lo resumo, no me tires el canal por plagio. Es solo una parodia, por favor, no me funen. Punto número 2. Odd Nations, soy tu fan. Por favor, no me tires el video por copyright. Es solo un resumen, no te enojes. Punto número 3. No me vengan con sus comentarios de Gonza, te olvidaste tal cosa, Gonza, te olvidaste esto, ¿por qué no hiciste esto, Gonza? Gente, esto lo hice un sábado borracho a las 3 de la mañana, improvisando, sin guión. Que no me rompan las pelotas porque salió como salió. Punto 955. Después de haber grabado el audio, sentí que 12 docenas de monos me serrucharon la garganta con un cuchillo de plástico, ¿me entendés? Estaba hecho bosta, así que les pido un poco de comprensión. Díganme si les gustó esta imitación. Se hizo muy largo el video. Chao.